Bueno, pues tomó posesión Gabriel Boric como presidente de Chile y tras tomar posesión ha comenzado a tomar sus primeras decisiones. Vamos a hablar al respecto con nuestro amigo, el periodista y profesor de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Pontificia Católica de Chile, Eduardo Arriagada. ¿Cómo estás, Eduardo? Gusto saludarte. Qué gusto estar de vuelta contigo. Supe que estuviste de viaje. Allá anduvimos por Ucrania y ya estamos de regreso. Oye, pues cuéntanos, creo que llama mucho la atención lo hecho por Gabriel Boric en estas primeras horas en la presidencia de Chile. Mucha de la discusión se concentró en una declaración suya, que entiendo no era nueva, ya la había hecho desde los tiempos de su campaña electoral, diciendo que si Chile fue la cuna del neoliberalismo en América Latina, iba a ser la tumba del neoliberalismo. ¿Cómo interpretar esto, Eduardo? En el fondo es el cierre de un ciclo. Yo creo que la idea de neoliberalismo de Gabriel Boric es un poco, es como es el adjetivo que usa para describir ciertos excesos que se cometieron en Chile y la verdad que si uno lo mira retrospectivamente, eh, es visto como en el fondo la razón del estallido social del 2019 y el acuerdo que había en Chile en torno al cambio de la constitución, que llevó a votar al 80% de los chilenos en favor del proceso, Ujú. tuvo que ver también con la idea de corregir cierto exceso. Yo creo que en Chile quizás no todos se comprarían la frase de Gabriel Boric, pero sí hay un acuerdo bastante mayoritario Ujú. de que si antes la gente decía, mira, yo quiero asegurarle a los míos la vida, ahora también la gente dice, y además quiero que todos tengan derecho a eso, a poder asegurarles lo mínimo a su gente. Ujú. En el fondo, no dejemos a nadie atrás. Un poco, esa es la idea que está tras esa frase de Gabriel Boric, Ujú. que sería seguramente como una especie de definición de lo que quiere promover desde su presidencia. Aunque no implicaría, por ejemplo, cancelar la autonomía del Banco Central de Chile. Justamente el fondo, la mejor señal de que no implica eso es que durante el semestre pasado hubo mucho conflicto entre la presidencia del Banco Central y muchos políticos del sector de Gabriel. Ujú. Y el que era presidente del Banco Central y lideró esos conflictos, hoy es el ministro de Hacienda, que es el cargo más importante de economía del país. Es decir, Gabriel Boric nombró como ministro de Hacienda al mayor defensor del Banco Central y su autonomía. Mm. Ya porque, digamos, en el otro lado de la frontera, el otro lado de los Andes, en Argentina, pues el kirchnerismo se metió con el Banco Central y crearon un verdadero desastre, ¿no? Sí, yo creo que aquí en Chile ha habido bastante, la verdad que vino Alberto Fernández, es de los pocos presidentes que estuvo en el cambio de mando, Ujú. y Alberto tuvo una conversación muy simpática con Gabriel Boric, incluso le trajo un disco de rock argentino Ujú. y conversaron sobre ese tema. Gabriel Boric ha confirmado ya que su primer viaje va a ser a Argentina, incluso no solo yendo a Buenos Aires, pero a pesar de eso, el fondo es verdad que la izquierda chilena mira con mucha distancia todo el fenómeno kirchnerista y lo considera bastante folclórico, por decirlo de alguna manera, Ujú. porque es visto como una vertiente muy populista, especialmente lo que tú das a entender. Al final, la inflación en Chile es el gran tema y eso fue puesto muy claramente por Gabriel Boric como el gran... Ayer, por ejemplo, a él le preguntaban por el tema de cuánto iba a demorarse en aplicar el aumento del salario mínimo, que él había dicho que al final de su gobierno le gustaría que estuviera en torno a los 500.000 pesos. Yo no sé cuánto será eso en Chile, pero para que se hagan una idea, 800.000 pesos son como $1.000, en el Ujú. fondo. Entonces, en torno a 500.000 pesos al final del gobierno. Y le decían, pero ¿cuándo va a estar en 400.000? Y le digo, mira, no saco nada con definir esa cifra si eso va a presionar la inflación, porque la inflación al final se va a comer Claro, ese monto. claro. Lo importante es primero parar la inflación y después definimos cuánto nos demoramos en llegar al salario mínimo que queremos.
Interesante, porque digamos, no es un gobierno que esté apostando por el despropósito ideológico en en el manejo de la política económica. Yo creo que es importante atender que hubo un cambio muy fuerte en la idea de gobierno entre la primera vuelta y la segunda vuelta. En la segunda vuelta, Gabriel Boric, que casi duplicó los votos que había sacado en primera, apuntó a un gobierno mucho más amplio Ujú, del propiamente tal de sus partidos, del entorno de lo que se llama Prueba de Dignidad, que es la alianza más bien de izquierda que él había creado. Él incorporó a sectores de centro izquierda, varios de ellos hoy día son ministros, ujú. gente que era senadores, el fondo como el presidente del Banco Central y otros, y está, por ejemplo, Maya Fernández, que es la nieta La de nieta Salvador Allende, una de... socialista muy Sí. importante, y ella es parte del gobierno. Dentro de esa amplitud que creó, está incluido lo que tú dices. En el fondo es claramente un gobierno que está tratando de garantizar la dignidad de los chilenos, pero no está promoviendo el cambio de modelo en ese perfil, en el fondo, en lo que tú dices, por ejemplo, en olvidar las políticas macroeconómicas, que ya son políticas de Estado en Chile, Ujú, sino que más bien ajustar, especialmente en los temas que más hacen ruido, como es la salud, la pensión de los mayores, ujú. el tema de la vivienda, especialmente, donde hay un ministro también socialista muy importante, que era senador y que era uno de los candidatos presidenciales que tenían los socialistas. Es decir, en esos sectores yo creo que el gobierno va a dar una señal de que se acaba el neoliberalismo y hay un poco en la línea de lo que es el trabajo de Mariana Mazzucato, del Estado emprendedor, un Estado mucho más activo en favor de los más vulnerables. Y un Estado que no solamente garantice lo social, sino que también incluso se meta en temas de emprendimiento, de innovación, en temas de minería, cosas de ese tipo. Es decir, yo creo que en ese sentido hay un giro al neoliberalismo, pero no en el camino de la izquierda kirchnerista Ujú. o la izquierda más venezolana o ecuatoriana que hemos tenido en Latinoamérica. Sí. Oye, él habla, advierte que vienen momentos complicados. ¿Se refiere al entorno económico internacional o se refiere a asuntos internos? ¿En qué tema, perdón? En el tema de los... Dice que vendrán momentos complicados para Chile. Yo creo que se refiere fundamentalmente al contexto que hemos estado viviendo, está el tema, nosotros venimos arrastrando desde la crisis social chilena todo el tema de la pandemia y tenemos una economía sobrecalentada Ujú, que entregó mucho dinero a la gente y eso se tradujo en un tema de inflación fuerte interna, ujú, que sumado al tema de la inflación externa producida por la pandemia y ahora acentuada por la crisis de Ucrania, viene un semestre muy difícil para la economía chilena. Es decir, el Banco Central justamente ha subido muchísimo las tasas de interés para tratar de enfriar la economía y eso se traduce en que la gente va a tener una vida menos grata, en fondo, así al tener menos posibilidades de crédito, ujú. los créditos hipotecarios prácticamente se han encarecido muchísimo y están muy difíciles de obtener. Entonces, hay una situación que no es para nada conveniente para un gobierno que viene llegando y con unas expectativas sociales muy altas, es decir, el votante, el que votó Boric, sobre todo tiene una esperanza de cambiar sus condiciones de vida. Ujú. Pero lo que está dando a entender Gabriel Boric es que en el corto plazo eso va a ser muy difícil porque primero hay que ordenar la economía y enfrentar estos problemas externos que tiene Chile y los problemas internos que vienen heredados de las últimas entregas de dinero que fueron consideradas necesarias por el contexto de lo que fue el confinamiento en Chile, que fue bastante difícil. Sí. La oposición está, digamos, dándole el beneficio de la duda, le está, pues, dando un espacio, una oportunidad para gobernar. Es relativo, hay una oposición bastante extrema que no existía hasta hace poco, que es este partido republicano inspirado por Trump, que ya llamaron, ya convocaron al Parlamento, están tratando de hacer como una especie de acusación contra los ministros porque anunciaron un anuncio de perdón
para personas que estaban todavía detenidas desde el año 2019 sin haber sido todavía procesadas por temas de delitos callejeros. Ujú. Estaban detenidos durante 2 años sin haber empezado su juicio, por problemas que tiene Chile, que tiene un sistema en que te pueden detener por mientras realiza la investigación. Sí. Entonces, ese anuncio de que van a perdonar a 130 detenidos fue denunciado por un sector de la oposición. Ujú. Yo creo que en general la oposición va a tomar una postura favorable, por ejemplo, a proyectos importantes como es el de la reforma de los impuestos, de la reforma tributaria, que es clave para el gobierno de Boric porque es la que le va a permitir, aumentando un poco los impuestos, poder cumplir las promesas que ha hecho del tipo social. Entonces, Muy bien. yo pienso que en esos temas más relevantes la oposición le va a dar un espacio de luna de miel. Lo difícil es el tema de la violencia, Ujú. yo te diría que el tema de la migración, el tema de la Araucanía, en esos temas vas a tener una oposición muy dura y le van a exigir muy Ujú. rápido qué pasa con los cambios que va a ir haciendo, porque uno de los anuncios de Gabriel Boric es que va a terminar con el estado de emergencia que existe en lo que se llama la macrozona sur, que es la provincia de Arauco y el sector de la Araucanía, Ujú. que es donde ha habido este estado de emergencia por delitos muy graves, incluso casi terroristas que han existido en ese sector. Entonces, ahí había ejército en las calles, entre Sí. comillas, no mucho, pero había una presencia militar que se va a tener que retirar en el momento que Gabriel Boric termine con ese Ujú. estado de emergencia. Lo más seguro es que todo lo que ocurra a partir de ahora, que seguramente va a ser análogo a lo que estaba pasando, porque la verdad que la violencia que había ahí era muy alta, va a tener encima a la oposición con bastante crítica desde Ujú. el día uno. Por último, déjame llevarte y te ofrezco una disculpa a los terrenos de la novela Rosa, pero porque llamó mucho la atención aquí en México, pues la imagen de una cara un poco de fastidio que hizo el nuevo presidente, pues que tendría algo que ver con su esposa. ¿Todo bien en el matrimonio presidencial? No, mira, yo creo que te refiere a una cara que puso al terminar el discurso en La Moneda cuando ella Sí. pasaba por delante. En realidad, eso fue como una especie de meme o un GIF de estos que se mueven por en WhatsApp, Sí. pero en realidad fue un gesto como decir, uff, después de haber terminado el discurso, Ah, después de un ajá. día muy largo, y como que él le hizo un gesto a su mujer como diciendo, por fin terminamos esto, así como Ya, o sea, no terminamos. fue, no fue dirigido a ella, porque así se No, interpretó en fue las redes dirigido a ella, sociales. pero como decir, más bien fue el tono fue como decir, uff, como cuando uno sale de un examen Sí. oral, sale para afuera, te han evaluado correctamente y sale y mira a los que tú quieres y le dice, Ajá. uff, por Ah. fin terminé este Pues qué martirio, bueno que así. nos lo comentas, Entonces, porque luego las cosas distorsionan. Te lo sí, agradezco mucho, fue más Eduardo. bien gracioso y generó mucho, por supuesto la gente que lo critica decía que como él, que le había costado mucho el discurso, pero en realidad fue un gesto, él es muy espontáneo, Ya, en el fondo, él ha reconocido que tiene una enfermedad, el stock, sí. hace muchos años lo tiene bajo tratamiento, y él tiene es como una espontaneidad, también se le notó la cara de fastidio Muy cuando bien. vio que Sebastián Piñera besaba una parte de la bandera que le iban a poner encima, Ah, él puso una cara como como de sorpresa por el gesto. perdón, Eduardo, es que nos alcanzaba un corte obligado y no quería cortarte. Al Interesante esto que me contrario. dices del reconocimiento de Gabriel Boric, de que tiene TOC y está bajo supervisión médica, ¿no? Bajo tratamiento. Sí, él hace muchos años que esto lo ha reconocido, en el fondo desde que empezó su carrera política, y ha sido también una muestra de darle mucha importancia al tema de la salud mental, que fue Ujú. una de las cosas de su campaña destacada, como de naturalizar ciertas cosas que muchas veces no se reconocían. De hecho, hay otro de estos como GIF o memes que sucedió en el cambio de mando, que él se da una vuelta circular completa, Ah, muy sí, la vi rara, también detrás. por Ya, atrás y de esa Piñera, ¿no? vuelta
lo molestaban mucho porque se rieron mucho de eso, y él dijo que esa vuelta era una vuelta muy propia de su talk. Así que él a veces daba esa vuelta al fondo como que decía, en vez de, cuando titubeaba, en vez de simplemente mover a la izquierda y seguir derecho, él terminaba el círculo completo antes de Ah, retomar el camino. pues qué Entonces, interesante. son cosas que lo hacen también, es decir, genera, por supuesto, en la gente que no lo quiere, mucha ironía, Ujú. y en la gente que lo quiere, una cosa como cariñosa, en que la gente dice, por eso lo quiero tanto, tiene esa Mm. cosa como del tipo que como que se le nota, es muy transparente en sus Que no oculta emociones. sus debilidades, digamos, vamos a decirlo así. Sí, Ujú. y se le nota mucho en la cara, en fondo, tanto el fastidio como la alegría, Sí. es muy de lagrimear, en fondo, es un personaje en ese sentido, yo diría que muy distinto al político tradicional, pero por otro lado, y es una cosa interesante, es que ha retomado el valor de la palabra. En el fondo en Chile, yo no sé en México, pero en los años 90 en Chile, los políticos trataron, y también pasó con las marcas, como que trataron de no mostrar su ideología, Ujú. trataron de ser como normales, casuales, Ajá. y dejó de ser valioso el discurso político tradicional, y se Mm. veía como más normal hablar como más casual, Mm. más improvisado. Ujú. Mientras que Gabriel ha recuperado, y en el discurso que hizo en el Balcón de la Moneda, ese que termina con ese uff que tú recordabas, en ese discurso él recupera un poco la impostura de la voz, el tono y el cuidado por las palabras Mm. más propio de lo que eran los políticos nuestros de los años 80. Ya. Pues qué interesante, vamos a poder observarlo en sus primeros meses de gestión y sería muy bueno poderlo platicar contigo. Te agradezco, Eduardo, un gran abrazo. Al contrario, saludos a todos por allá en Ciudad de México. Chao. Gracias, Eduardo Arriagada.